¿no? Este segundo interés de la razón, el interés sobre la libertad. Pero antes de pasar a eso, no sé si quieran comentarme algo, tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que por ahí no haya quedado, en fin. ¿No? Bueno, perfecto. Habíamos dicho entonces que ya desde el prólogo, desde el prólogo a la primera edición, habíamos dicho que la dialéctica, este movimiento de la razón en el que nos plantea preguntas que sin embargo pues ella misma no puede responder, bueno, esa naturaleza propia de la razón, que es esa naturaleza, ya habíamos dicho incluso pues hasta contradictoria, ¿no? Requiere ese análisis justamente ya en la dialéctica trascendental. Las secciones que nosotros hemos estudiado son secciones en las que la razón hace un uso legítimo de los conceptos. Una de las conclusiones más importantes que tenemos de la deducción trascendental de las categorías es que esos conceptos, esas funciones que nos permiten pensar objetos, son las únicas a través de las cuales nosotros podemos conocer. Es decir, las categorías son las condiciones a priori de posibilidad de los objetos. Si no existiesen esas categorías, y de nuevo, ¿no? Estas categorías, recordar, ¿no? Las categorías son funciones del entendimiento, son reglas que el entendimiento utiliza para pensar objetos. Y la conclusión de la deducción es que solo a través de esas funciones podemos pensar a los objetos. No hay otras. Solo las categorías que hemos dicho, sustancia, accidente, causa, efecto, ¿no? Ahí tienen el cuadro de categorías. Nada más. A través de ellas nos es posible a nosotros pensar a los objetos. ¿Y qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? Enlazar representaciones, juzgar, hacer un enlace entre representaciones, una síntesis. Una síntesis. A es B. Y hago la síntesis, hago un enlace de dos representaciones, de dos conceptos diferentes. La mesa es blanca, concepto de mesa, y cuando yo pienso según Kant, lo que hago es enlazar dos representaciones. Esa es la cualidad fundamental del pensamiento, del entendimiento, mejor dicho. ¿Cuáles son estas funciones predicativas? ¿Cuáles son las categorías? Sí, claro que sí. Tenemos, a ver, permíteme, déjame, voy por mi crítica, dame un segundito, voy por ellas, espérame tantito. Gracias, maestro. Perdón, chicos, es que no recuerdo. Muchas gracias. A ver, voy, un momentito. Acuérdense, tenemos la tabla de juicios y después de la tabla de juicios, a cada uno de esos juicios, justamente, dice Kant, le corresponde una función, que es la que permite ese enlace, porque acuérdense la definición de juicio, ¿no? Volvamos a la lógica más simple, lógica de primer semestre. Idea o concepto, ¿se acuerdan? Es el primer elemento lógico, la idea o el concepto. El segundo es el juicio. ¿Y qué es el juicio? La unión de dos ideas. A es B. ¿Y qué es el raciocinio? La unión de dos
o más juicios. Primero tengo un concepto, ¿no? Tengo una idea. Primero tengo un concepto. Con el concepto pienso la cosa. Nada más la pienso. Cuando tengo un juicio, a esa cosa pensada yo le añado o le quito, dependiendo, pero generalmente es la función de unir o de separar. Eso es lo que hace el entendimiento. Une o separa. ¿Cómo separa? Cuando digo la mesa no es azul. Estoy separando dos conceptos, ¿no? Mesa y azul. No es. Entonces ya ahí, o uno, eso es lo que hace el entendimiento. Y lo que hace el racionamiento, el raciocinio, es Sócrates es mortal, bueno, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, y de la unión de esos dos, ya no ideas, ya no conceptos, sino juicios, sacó uno tercero, ¿no? Bueno, entonces, voy a la tabla de los juicios, porque eso es un poco lo que le interesa, y Kant, digamos, siguiendo la propia tradición lógica de su época, divide a los pensamientos, a los juicios. Miren, esto, a ver, esto lo tienen ustedes en B95. B95. Es el parágrafo 9. Función lógica del entendimiento en los juicios. Guía para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento. B95. Y van a ver aquí la tabla de juicios. Cantidad de los juicios. Y por cantidad tengo juicios universales, particulares y singulares. Hay juicios de cualidad y hay juicios de modalidad. Al final se van a corresponder con las categorías. A cada juicio tenemos juicios de cantidad. Bueno, pues hay categorías de cantidad. Uno, muchos y todos. Esa es la función que está detrás de los juicios. Uno, muchos y todos. También tengo los de cualidad, ¿no? Esto ustedes lo tienen ahí también en sus diapositivas, ¿eh? Por si no las han visto, pues ahí para que las exploren. ¿Es real? ¿No es real? ¿O está limitado? Y luego tengo los de relación, juicios de relación. Estos son los más interesantes. Sustancia y accidente. Causa-efecto. Comunidad de sustancias. Son los de relación. Y por último aparecen ya otros, ¿no? Estas categorías, la lista de las categorías aparece en B106. Claro, pero Kant primero nos dice que pensar es juzgar y luego dice que detrás de esos juicios existen funciones que permiten que nosotros podamos pensar a los objetos. ¿Qué es la deducción trascendental? Decir que solo estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas 12 categorías, solo estas 12 categorías son las únicas con las cuales nosotros podemos pensar objetos. No hay más ni menos. Son las condiciones universales y necesarias para pensar en un objeto o pensar objetivamente. Uno no puede pensar objetivamente si no piensa en una sustancia. No puedes pensar objetivamente si no piensas en la relación de causa y efecto. No puedes pensar objetivamente si no piensas que hay una sucesión de causas. Eso significa pensar objetivamente para Kant. Seguir una regla, la regla de las categorías.
Eso es pensar objetivamente. Que tú sigues una regla, la regla de las categorías. Claro, la deducción trascendental tiene como misión demostrar que esto es así, que solo a través de estas funciones podemos pensar, pero también que estas funciones son las que determinan la objetividad. Son las condiciones de posibilidad de cualquier objeto. Bueno, hasta ahí dicho eso, ya lo hemos platicado, pero, otra de las conclusiones que ya habíamos nosotros visto en la introducción de la lógica trascendental es que el conocimiento, la experiencia, se queda solo en este nivel. Al final de cuentas, estas representaciones que son los conceptos, ¿se acuerdan? Son representaciones mediatas. Es decir, están mediadas, ¿no? Son representaciones, dice Kant, de segundo orden. Porque las representaciones de primer orden, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las representaciones inmediatas? A ver que alguien me diga, según Kant. ¿Las de la sensibilidad? Los fenómenos, ¿verdad? Efectivamente, Diego, los fenómenos. Los fenómenos son representaciones directas, inmediatas, mientras que los conceptos son representaciones mediatas, están mediadas. Pero en el fondo, el conocimiento es la relación entre conceptos e intuiciones. Entonces, al final, para que haya conocimiento, las representaciones mediatas, los conceptos, se tienen que referir a representaciones inmediatas, a fenómenos. Si no, no hay conocimiento. Y otra vez, esa es la tesis revolucionaria de la estética. Solo tenemos conocimiento de los fenómenos, de lo que se da en el espacio y en el tiempo. Nada más. Entonces, el conocimiento está limitado a las formas de la sensibilidad. Hasta ahí la razón tiene conocimiento sintético a priori perfecto. Perfecto. Hasta ahí la razón ha logrado tener un conocimiento perfecto. Pero ¿qué pasa cuando la razón trasciende los límites de la experiencia posible? Porque esta es su naturaleza, ¿eh? Está en la propia naturaleza de la razón. No es porque sea mala o porque... No, es que la propia razón así opera. Cada vez va a niveles más amplios, quiere elevarse por dominios cada vez más separados de la sensación, de la sensibilidad. ¿Qué pasa cuando la razón entonces se aleja de la sensibilidad, se aleja de los fenómenos? Cae en contradicciones. Cae en contradicciones. Voy a leer ahora la introducción a la dialéctica trascendental. Nosotros ya venimos de la analítica, acuérdense. ¿Por qué llamamos ahora dialéctica? A ver, el entendimiento, así como la sensibilidad en la estética trascendental, estuvo dividido en dos secciones, la sección del espacio y la sección del tiempo. El entendimiento, el análisis acerca del entendimiento y de la razón, también se va a dividir en dos secciones. Uno va a ser la analítica
del entendimiento y de la razón, y otra va a ser la dialéctica. Nosotros hasta acá solo hemos visto la analítica, pero ya he hablado de la necesidad de una dialéctica trascendental, de por qué es necesario mostrar las contradicciones que hay en la razón, ¿no? Esta es una tarea fundamental. Toda la analítica y toda la estética trascendental, nosotros no encontramos contradicción. Hasta ahí el conocimiento opera. Pero vamos a ver qué dice Kant, y aquí, por favor, discúlpenme que no tenga yo la crítica de la razón pura tan a la mano para que yo la pueda exponer aquí, en la pantalla, que digamos, ¿no? Pero permítanme leer esto, permítanme leer esto. Estoy en la lógica trascendental, segunda división de la lógica trascendental, dialéctica trascendental, introducción, la ilusión trascendental. Estoy en la página A292, A292, por si me quieren seguir, A292. B es, digamos, la misma página, B349. Es la introducción a la dialéctica. Entonces, vamos a ver. Antes hemos llamado a la dialéctica en general lógica de la ilusión. Esto no significa que sea una doctrina de la probabilidad, ya que esta es verdad, la probabilidad, si bien una verdad conocida por medio de razones insuficientes, cuyo conocimiento es, por tanto, defectuoso, pero no falaz. Consiguientemente, no debe separarse de la analítica de la lógica. Mucho menos se debe tomar el fenómeno y la ilusión como idénticos. Esto es bien importante. Que Kant diga que nosotros conocemos fenómenos no quiere decir que conocemos algo ilusorio. La verdadera ilusión está en el uso puro de la razón. La verdadera ilusión es creer que podemos tener conocimiento independientemente de la experiencia. Esa es la verdadera ilusión. Que podemos tener un conocimiento de las cosas como son en ellas mismas. Esa es la ilusión. Los fenómenos no son ilusiones, ¿eh? No es que mi mente cree el espacio, ni que mi mente dé lugar a las cosas materiales que están ahí. Acuérdense, sobre esto platicamos mucho. No, es que el espacio está dentro de tu mente, entonces todas las cosas espaciales en realidad están en tu mente, porque todo lo que existe es una proyección de tu mente. No, espérense. No. Acuérdense, Kant no es un innatista, el espacio no está en mi software de mi mente, así como previamente antes de que yo tenga contacto con el mundo, ya está en mi chip, en mi hardware, ya está el programa del espacio y del tiempo. No, espacio y tiempo no son ideas innatas, son una relación que se establece entre los fenómenos y la sensibilidad. Es una relación de orden espacial y temporal. Esos son los fenómenos. Esos son. No son ilusiones. Ni mucho menos son creaciones de mi mente. Es una relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Claro, para el análisis kantiano, pues nos interesa lo que pone el sujeto, ¿no? Lo que pone el objeto, pues ya lo vamos a ver. Pero igual en este caso, ¿no? Entonces, no confundir, ¿no? Porque así fue la interpretación de Kant. No, es que los fenómenos son el mundo de la ilusión y entonces Kant es un escéptico, porque dice que no conocemos más que puras ilusiones, ¿no? Acuérdense, eso ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces, no confundir. Mucho menos se debe tomar el fenómeno y la ilusión como idénticos. En efecto, ni la verdad ni la ilusión se hallan en el objeto en cuanto es intuido, sino en cuanto en el juicio sobre este, en cuanto es pensado. La verdad
y la ilusión no se encuentran en la sensibilidad, en lo intuido, en contra de Leibniz. Es que ahí tenemos ideas oscuras, la sensibilidad, los sentidos nos dan pensamientos oscuros y confusos. No son claros ni distintos, son falsos. No, ahí no se juega la verdad y la falsedad. ¿Dónde es que se juega la verdad y la falsedad? En el juicio. Entonces, aquí Kant va a hacer una defensa de los sentidos. Los sentidos no son los que me engañan. La intuición no es la que me lleva a una ilusión. Es el entendimiento. Es la capacidad de juzgar la que me engaña. No son los sentidos, porque la pura intuición no puede pensar. La intuición lo que hace es aprender espacio-temporalmente un fenómeno, pero no juzga. Entonces, los sentidos no engañan, el que engaña es el entendimiento cuando se equivoca al juzgar. Fíjense, ¿qué defensa hace de los sentidos Kant frente al empirismo, al racionalismo, ¿no? Más bien al racionalismo, de que los sentidos son deficientes. No. En realidad el que se equivoca, donde se juega la verdad y la falsedad, es en el entendimiento. En efecto, ni la verdad ni la ilusión se hallan en el objeto en cuanto es intuido, sino en el juicio sobre éste en cuanto es pensado. Es, pues, correcto decir que los sentidos no se equivocan, pero no porque juzguen correctamente, sino porque no juzgan en absoluto. Así pues, la verdad y el error, y consiguientemente también la ilusión, en cuanto conducente al error, solo puede hallarse en el juicio. Juicio con minúsculas, ¿eh? Juicio con minúsculas. Esto quiere decir en la proposición, no en el juicio como capacidad de juzgar, no en la Urteilskraft. Es decir, en la relación del objeto con nuestro entendimiento. Fíjense qué importante esto. Entonces, el que se equivoca es la razón en su parte pura, en el entendimiento, en la pura espontaneidad, en los conceptos, no en su receptividad. Ahí no nos equivocamos. En un conocimiento enteramente concordante con las leyes del entendimiento no hay error. Tampoco lo hay en una representación de los sentidos, al no incluir juicio alguno. Ninguna potencia de la naturaleza puede por sí sola apartarse de sus leyes. Por tanto, ni el entendimiento por sí mismo, ni los sentidos por sí mismos se equivocan. El primero, porque si solo actúa de acuerdo con sus leyes, el efecto, el juicio, concordará necesariamente con las leyes. En tal concordancia consiste precisamente lo formal de toda verdad. En la concordancia del entendimiento consigo mismo. Que el entendimiento juzgue de acuerdo a sus leyes lógicas. Ahí está la verdad. Formalmente. No empíricamente. En los sentidos no hay juicio, ni verdadero ni falso. Como no tenemos más que estas dos fuentes de conocimiento, llegamos a la conclusión de que el error solo es producto por el inadvertido influjo que ejerce la sensibilidad sobre el entendimiento. A causa de tal influjo, ocurre que los motivos subjetivos del juicio se confunden con los objetivos, haciendo que estos se aparten de su determinación. Del mismo modo que en un cuerpo en movimiento seguirá siempre de por sí la línea recta en la misma dirección, pero al recibir el influjo de otra fuerza en dirección contraria, se desvía una línea curva. Bueno, continúa. Nuestra presente tarea no consiste en tratar la ilusión empírica, la ilusión óptica, por ejemplo, con la que nos encontramos en el uso empírico de las reglas, que por lo demás son correctas del entendimiento y a través de las cuales nuestro juicio es desviado por la sensibilidad de la imaginación. Nos ocupamos solo
de la ilusión trascendental. Y cuando habla Kant de trascendental, se refiere a las condiciones del conocimiento. Hay una ilusión respecto a la capacidad de la razón de conocer. No es una ilusión empírica óptica o una ilusión auditiva, ¿no? O una ilusión sensorial. Es la ilusión de la razón cuando pretende conocer en el ámbito puro, independientemente de la sensibilidad. Esa es la ilusión trascendental. Nos ocupamos solo de la ilusión trascendental, que influye en principio, cuyo uso ni siquiera se basa en la experiencia. Caso en el que tendríamos al menos una piedra de toque para controlar si es correcto, sino que nos lleva, contra todas las advertencias de la crítica, más allá del uso empírico de las categorías y nos entretiene con espejismos de una ampliación del entendimiento puro. Llamaremos inmanentes a los principios cuya aplicación se circunscribe totalmente a los límites de la experiencia posible. Denominaré trascendentes a los principios que sobrepasen los límites de la experiencia posible. Entonces la razón hace un uso trascendente de las categorías, de sus conceptos, de su facultad. La razón tiene esos dos usos, el inmanente, el que está de acuerdo a las condiciones de la experiencia, y el trascendente, el que quiere ir más allá. Es en ese uso trascendente de la razón en donde aparecen las contradicciones. Y este punto es bien relevante porque la razón no se va a quedar solamente constreñida en el uso empírico. Va a pretender ir más allá. Y en ese sentido, van a aparecer las contradicciones. La contradicción que a mí me interesa ahora señalar, que es justo hacia donde quería ir con la idea de la crítica de la razón práctica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es justamente la antinomia de la razón pura. ¿Qué pasa cuando la razón trasciende el uso empírico de las categorías? ¿Qué pasa cuando la razón pretende conocer aún rebasando los límites de cualquier experiencia posible? Efectivamente, caen en antinomias, que la antinomia es dos perspectivas enfrentadas en las cuales no podemos decidir sobre la validez o verdad de las teorías. La razón cae en una contradicción, es un pensamiento antinómico. Si yo afirmo, esa es la antinomia de la razón, si yo afirmo, como dice la crítica de la razón pura, que todo en este mundo tiene una causa, que todo fenómeno en el mundo empírico se rige bajo la ley de la causalidad, ¿cómo me explicas la idea de libertad? Una causa libre, una causa que causa sin ser causada por algo. ¿Cómo me explicas eso? En la ley de causalidad, en el mundo vivimos una ley de causalidad, leyes de causalidad, causa-efecto, ¿no? Hay ley, y esa ley de causa-efecto es una ley de necesidad, ¿no? Es necesario que así pase. Así explicamos muchas cosas, ¿no?
Kant mismo nos ha dicho que el conocimiento en el ámbito de la razón, en el uso inmanente de la experiencia, el mundo sigue una estructura causal. Hay causas y efectos. ¿Cómo explicamos entonces la idea de que existan agentes o seres libres? Cuando yo, por ejemplo, pregunto, ¿no? Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es que se curó la señorita? Y alguien me dice, no, pues fue un milagro, es un milagro, ¿no? Se curó de forma milagrosa. Lo que me está queriendo decir esa persona es que no hay una causa conocida por la cual nosotros sabemos que se curó. No hay una causa de su curación. Por eso es un milagro, ¿no? Sí, pero el mundo de las ciencias, el mundo, la filosofía de Kant, como nos ha dado después de la doctrina trascendental de los elementos, perdón, después de la doctrina trascendental de los elementos, la filosofía de Kant nos ha dicho que todas las experiencias que vamos a tener, si son objetivas, se dan en relaciones causales. Todo en este mundo está causado. ¿Cómo me explicas entonces la idea racional, completamente racional, de que existe una causa que da lugar a otras causas, pero que ella misma no es causada por nada? Cuando alguien a mí me pregunta, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué fue al antro Royce el fin de semana pasado? ¿Por qué quiero? Con eso, ¿qué les estoy diciendo? Que no hay ninguna causa que a mí me obligue a llegar allá. Yo fui por mi propia voluntad. Yo fui porque yo quise ir. No, no es que haya alguien que me haya obligado, ¿verdad? Es que causó que yo fuera, o que en mis genes ya esté determinado que yo soy un alcohólico, ¿no? Y entonces como ya está determinado en mis genes que soy un alcohólicazo, eso causó que yo fuera a beber a ese antro. Pues no, yo fui porque yo quise, porque yo actúo libremente. Aquí hay dos posiciones irreconciliables. La primera me está diciendo, todo en este mundo tiene una causa, una razón de ser, para su existencia una causa. Y la otra me está diciendo, existe una causa incausada. Hay una causa libre. Hay algo que causa cosas, que da lugar a ciertas circunstancias, pero que ella misma no es producto de otra causa. No está determinada. Y aquí nos metemos en el gran debate de la razón. ¿Somos libres o estamos determinados? Es un gran debate, ¿no? ¿Soy libre realmente? ¿Qué nos dice la razón teórica? La razón teórica me dice que no eres libre porque tú te mueves en un mundo en el que hay causas y efectos. Si tú lo ves, dice el propio Kant en otro texto, creo que se llama, es un texto sobre filosofía de la historia, creo que se llama Presunto origen de la historia humana, dice Kant, no importa qué concepción metafísica tengamos sobre la libertad, en el mundo fenoménico siempre estamos causados, siempre estamos determinados, no somos libres, no importa qué concepción tú tengas de libertad. ¿Realmente yo decidí fumar mi primer cigarro? O a lo mejor hubo una serie de causas ahí malignas, ¿no? Que me llevaron a que llegara yo al final. La antinomia, sí, la antinomia, Gabo, sí, la antinomia de la razón. Que hayan causado, ¿no? Que yo actúe de esta o de aquella otra forma.
Aquí está, esta es la antinomia de la razón. ¿Realmente soy o no soy libre? ¿Y por qué es una ilusión? Ese es el marco general. ¿Por qué este planteamiento es una ilusión de la razón? Porque la idea de causalidad se está empleando más allá de las condiciones empíricas de la experiencia. ¿Dónde se va a resolver esta antinomia de la razón? Que es un temazo, ¿eh? Es un temazo en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la crítica de la razón práctica y en la crítica del juicio. ¿Cómo hago compatible el mundo fenoménico al cual yo pertenezco, en el cual yo me muevo, que está gobernado por la ley de la causalidad, y la idea de libertad? ¿Cómo hago compatible esas dos ideas? Son antinómicas. O aceptas que hay libertad y entonces no todo está causado en este mundo, o aceptas que todo en este mundo tiene una causa. No puedes aceptar las dos. Son incompatibles. Ven la dialéctica. Ahí está una contradicción de la razón enorme, a la cual ella misma llega al pensar la idea de causa y efecto. Porque aquí ya se olvidó de las condiciones fenoménicas. Aquí ya está en el uso trascendente de la razón. No, José, aquí ya no puedes elegir entre uno u otro, ¿no? Porque el principio del tercero excluso es o uno es verdadero u otro es verdadero, ¿no? A o no A. O uno es verdadero o el otro es verdadero. No ambos, ¿no? No pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo. Acá no. Acá la antinomia está en que si tú aceptas que uno es verdadero, el otro entonces definitivamente no da lugar. Opera un poco ese principio, pero no es el que dirige la dialéctica, ¿no? Porque en el fondo, ninguna de las dos perspectivas es verdadera. La razón aquí ya cayó en la ilusión de creer que está ampliando nuestro conocimiento. Cayó en la ilusión de que cuando yo me hago esas preguntas, ¿somos libres o estamos determinados? Caíste en la trampa metafísica. A ver, vamos a hablar en términos causales. Sí, pero causalmente apela solo, la idea de causalidad apela solo a las condiciones de la experiencia, espacio y tiempo. ¿Tú cómo puedes saber si existe en el principio una causa incausada? Eso trasciende el espacio y el tiempo. Eso tú no puedes saber que hay una causa que no tenga causas. Eso trasciende cualquier condición espacio-temporal. Somos seres finitos. En el pensamiento lo podemos hacer, por supuesto, ¿no? Pero a ver, denme ustedes en el espacio y en el tiempo una intuición de una causa incausada. Pues no hay, no hay. Y en el mundo es ahí donde se está cometiendo ese error, ¿no? Por eso es la lógica de la ilusión, porque nos hace creer que avanzamos en el conocimiento con esta clase de preguntas. Pero no, porque ya trascendimos los límites de la experiencia. Aquí es la razón operando en sus propias contradicciones. Y obviamente esas contradicciones pues no son conocimiento para Kant. Por eso la dialéctica para Kant es vista como la lógica de la ilusión. Nosotros aquí vamos a analizar las ilusiones en las que cae la razón. Y una de esas ilusiones es esta, la antinomia de la razón pura. ¿Estamos como seres libres o somos determinados por las causas?
A ver, José nos pregunta, en el pensamiento presocrático el arjé, según recuerdo, era ingénito, no creado ni perecedero, es decir, sin causa. Sí, eso no pasa por el tamiz de la razón kantiana, claro, por supuesto. Todas esas características que tiene el arjé y los primeros principios y todo eso es metafísica, pero de la más dura, ¿no? De la más dura. Pero ¿sabes cuál es el problema, José? Que sobrepasa los límites de la experiencia. A ver, si es ingénito, es decir, si no tuvo nacimiento, entonces no está sometido al tiempo. No tuvo un principio ni tuvo un final. Si no fue creado, tampoco tuvo un comienzo, ¿no? Si no muere, si no es perecedero, entonces tampoco tiene un final. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este arjé del pensamiento presocrático? Que hay algo que está más allá del espacio y del tiempo. Pues claro, ¿no? Y se supone que ese es el conocimiento al que aspira el filósofo, ¿no? El conocimiento metafísico, el que está más allá de las condiciones empíricas y del conocimiento vulgar y mundano. Queremos el conocimiento puro. Sí, pero, híjole, ¿cómo me demuestras eso, José, que realmente así es? A ver, dame una demostración fenoménica de algo no perecedero. Porque en el reino de la pura especulación y de la pura razón, pues claro, yo ahí puedo decir que es imperecedero, pero hay otros que pueden decir que fue creado, como otros dijeron, ¿no? ¿Y cómo lo demuestras? ¿Cómo tú puedes decidir cuál de los dos es verdadero? Ahí, dice Kant, cuando te toca decidir si algo es conocimiento o no, tienes que recurrir a la experiencia. Pero por definición, los principios metafísicos trascienden la experiencia, como el arjé, por ejemplo. Dios, ¿no? A ver, la idea de Dios, ¿no? Es eterno, ¿no? Dios es eterno. Bueno, ya al decir que es eterno, me estás diciendo que no está en el espacio, que no está en el tiempo. Por definición, entonces no es fenómeno. No lo puedo intuir, no lo puedo conocer. Por definición, ya, para Kant se acabó. Ahí está el agnosticismo. No es que yo pueda decir que Dios existe o Dios no existe, porque para poder afirmar como conocimiento que Dios existe o que Dios no existe, yo tengo que dar un fenómeno en el espacio o en el tiempo. Si no, no. Pero Dios, por definición, es eterno, entonces no está en el tiempo. Por definición, entonces no lo puedo conocer. Ese es el agnosticismo kantiano. No es que Kant sea un ateo, ¿eh? No es que Kant sea ateo. No, no, no. Tanto el ateo como el teísta saben que Dios o existe o no existe. Kant, ¿no?, nos está poniendo un freno a nuestras ganas de conocer. No, 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 tú no puedes conocer eso. Tú no puedes saber si Dios existe o no existe. Porque esas discusiones trascienden los límites de cualquier experiencia posible. Pues ahí está lo que nos dijo en la analítica, ahí está lo que nos dijo en la estética. Otra idea, ya para cerrar, porque ya estamos sobre la hora. Otra idea que también trasciende los límites de la experiencia, y obviamente de la que ya he hablado, es la idea de libertad. La idea de libertad. Y va a ser a partir de esa idea de trascendencia. Nosotros no experimentamos la libertad empíricamente, es algo que está más allá del espacio y del tiempo, es un puro concepto de la razón, es una pura idea de la razón, que obtiene de ella misma, que no obtiene de los sentidos, que no obtiene de las intuiciones, que no obtiene de los conceptos, que obtiene de su propio razonamiento, la idea de libertad. Y aquí los dos intereses de Kant se van a poner en juego. El interés teórico de la razón mecanicista, la razón determinista, y la razón práctica, la razón de la autonomía, la razón de la libertad. ¿Cómo unes libertad con determinismo? Bueno, pues pregúntenle a la crítica del juicio. ¿Cómo se une la razón teórica, el interés teórico por conocer que siempre me va a pedir las causas, las razones,
con el interés práctico de la libertad que siempre me va a pedir la autonomía del individuo. Porque, ojo, no son dos razones, ¿eh? Es una sola razón humana. Nada más que en el uso teórico y otro en el uso práctico, pero la razón es una sola razón. No son dos razones. La razón teórica y la razón práctica es una razón. Nada más que una tiene en su interés teórico el conocimiento y la otra en su interés práctico de la voluntad, de la libertad. ¿Cómo las haces compatibles? Ahí pregúntenlo a la crítica del juicio. Bueno, vamos a seguir, perdonen, ya me he extendido un poquito. Gabriel dice, sí, el conjunto de monadas. Utilicen cualquier principio metafísico que ustedes quieran. El motor inmóvil de Aristóteles. Bueno, el motor inmóvil, pues igual, trasciende todas las condiciones del espacio y del tiempo. Todas las condiciones, ¿no? Los milagros. Otra, pues también, decir que algo es milagroso, pues me estás diciendo que no tuvo una causa, que no hubo una causa para que sucediera. Entonces me estás diciendo que en el mundo no hay causa y efecto, ¿no? Pues eso también es metafísica, pero de la más chafa, ¿no? Bueno, la nada de Heidegger, bueno, no, porque ahí ya la cosa es como diferente, pero miren, en cierta forma, no, decir, por ejemplo, que uno conoce la nada, pues sí, claro, eso rebasa, porque, a ver, la nada pues no ocupa ningún lugar en el espacio, ni en el tiempo, ni nada. Entonces, decir que sabes lo que es la nada está más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Lo puedes decirlo, pero que eso sea un conocimiento, ya eso es diferente. Puedes decir lo que tú quieras, pero el chiste de la crítica es ver si tu conocimiento se ajusta a las condiciones trascendentales de objetividad. Si no, no. Bueno, creo que me he extendido ya lo demasiado. Les debo la capsulita sobre el imperativo categórico, la estoy preparando, y también tenemos pendiente la lectura, por favor, de la primera introducción de la crítica del juicio. Creo que tal vez con esto que he dicho pueda ser un poquito más amable la lectura. Por favor, les voy a pedir que la hagan. No nos volveremos a ver sino hasta la otra semana en clase, y nos vemos en las actividades, ¿no? Por favor, les voy a pedir que también estén presentes del 10º aniversario, pues ya ven que van a venir superestrellas, incluyéndome a mí. Va a estar el doctor Darin McNabb y va a estar pues, gente ahí muy importante de la divulgación y de las prácticas filosóficas. En fin, ya vieron el programa. Entonces, pues están invitados. Es una actividad para ustedes, al final de cuentas, ¿no? Entonces, miren, si no estuviéramos en pandemia y todo, yo me acuerdo cómo eran algunos otros eventos de este tipo. Bueno, llevaban hasta DJs, ¿no? Ahí a la facultad y todo, y se ponía una banda de norteños, ya saben que nunca falta que guste la música. Y entonces se ponía padre la convivencia también, a eso me refiero. No sé si había kermés de te regalo un beso por 10 pesos, o como sea, ¿no? O cásate aquí en el registro civil y divórciate afuera en la cafetería. Ya saben, ¿no? Las convivencias, pero muy bonitos se organizaban. Esperemos que el siguiente año podamos vivir nuestro aniversario de la FAD y el aniversario de la carrera, ya como con otras actividades un poquito más presenciales, ¿no? Digo, se los cuento porque pues era parte del ambiente de la escuela, ¿no? Que de pronto ahí había el DJ o estaban ya las serenatas o al final se terminaban haciendo huevos con confetis, ¿no? Pero bueno, ya saben, les agradezco mucho. No sé si quieran comentar todavía alguna otra cosita sobre este tema. Si quieren tener la fundamentación de la metafísica de las costumbres, por favor díganme y se las paso, ¿no? Igual que la crítica de la razón práctica, porque creo que esas no vienen en la antología. Creo que esas no vienen en la antología. Por favor, recuérdenmela para que se las pase, ¿no? Tal vez mañana, porque pues ahorita ya mi conectividad está muy chafa. Entonces, bueno, yo les agradezco. A reserva de que quieran agregar algo más, ya hemos terminado por hoy.
todo bien, perfecto.